folder hay una declaración del Elder Holland, de que está aquí en la pantalla. Quiero que alguno de ustedes o alguna de ustedes me ayude a leer esa declaración. Para mí es muy importante y muy impresionante. Entonces yo quiero que comencemos con eso. ¿Quién lo quiere hacer? Por favor, hermana. Al abordar una tarea tan abrumadora, recuerden este concepto. Un alumno no es un recipiente que debe llenarse. Un alumno es un fuego que debe encenderse. Como maestros del Evangelio deben ser incendiarios espirituales. Nuestras lecciones deben ser dispositivos incendiarios. Debemos ser pirómanos. Déjenme explicarles. Siempre me ha impresionado que en casi todas las situaciones significativas de enseñanza en el Libro de Mormón, la frase que se usa para describir este momento es que a la persona que se le enseña con poder y autoridad. Ese es mi mayor deseo en mi propia enseñanza y espero que lo sea en la enseñanza de ustedes. Este tipo de enseñanza es una tarea exigente. Si supiera cómo enseñar de esa manera, ciertamente tendría más éxito al hacerlo. Pero esto sí sé, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás hacer que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Lo repito, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás esperar que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Por supuesto, la fuente misma de esa pasión es lo que se dijo de Abinadí, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario. Usen todo lo que puedan, cada vez que puedan, para dar vida y variedad a su enseñanza. Pero lo más importante será cómo se sientan cuando pronuncien las palabras gracias otra vez y bienvenido. Muy bien. ¿Qué es lo que piensan o sienten acerca de esa declaración? Al abordar una tarea tan abrumadora, porque en verdad enseñar el Evangelio a los jóvenes es una tarea abrumadora. Dice, cuando ustedes abordan esa tarea, un alumno no es un recipiente que debe llenarse, sino un fuego que debe encenderse. ¿Cómo lo entienden? Así como dice usted, a mí me impactó y me impresionó cuando Elder Holland explicó esto, ¿no? A veces creemos que nosotros pues, vamos a ser de los jóvenes algo, ¿no? Nosotros vamos a ser quien va a ayudarlos a que ellos logren algo. Pero realmente ellos son hijos de Dios con un potencial divino, que ya lo traen y que nosotros solo tenemos que ayudarles a hacer como esa chispa en la que ese potencial va a salir. Nosotros no vamos a, dice, no es un recipiente que hay que llenarse, ¿no? Es toda la luz, todo el potencial que ellos traen y que solo necesitamos ayudarles para que ellos lo encuentren, para que ellos encuentren su identidad, su potencial y que eso de verdad sea lo que tiene que llegar a ser. Excelente. ¿Cómo es que un alumno no puede ser una especie de recipiente que solo se debe llenar? ¿En qué sentido es eso? A veces pensamos que el conocimiento que va a recibir el alumno va a ser casi exclusivamente a través de nosotros o por nosotros. Sin embargo, creo que el Elder Holland lo que intenta hacer es que nosotros seamos un detonante, nuestra clase sea un detonante en ellos para que esa chispa se pueda avivar y ellos mismos empiecen a consumir ese conocimiento y lo procesen a su forma y de su forma, para que en un futuro, cuando ellos sean líderes, puedan también ellos avivar la flama en otros jóvenes o en otros miembros. Ok, excelente. ¿Alguien más? Por favor, hermana. Yo lo percibo como que si yo me creo, bueno, no me creo, si yo sé y tengo la certeza de lo que voy a enseñar, entonces con la misma intensidad, como decía aquí, con poder y autoridad lo voy a transmitir. Sí, claro, excelente. Porque es muy fácil leer la lección y luego repetirla a los jóvenes. Eso cualquiera lo puede hacer. Hay algunos que inclusive a lo mejor tenemos muy buena memoria y la leo, ya la retengo aquí y luego se la vacío a los jóvenes. Pero eso no sirve de mucho. A ver, otro comentario. Sí, a eso iba, que nada más comentar información, datos y nada más. Sí. Ya eso lo llenas y ya crees que hiciste tu clase. Pero realmente no. No es eso. No, hay que buscar en ellos la manera de hacerles
sentir, pensar y que cuestionen, que ellos mismos saquen sus propias preguntas sobre los temas del Evangelio, sobre lo que ellos quieren sentir, saber, cómo ellos lo perciben. Eso te da una buena medida de hacia dónde puedes realmente guiarlos en clase. Hermana. Es que ellos no son una computadora. Sí. En un CPU vamos a llenar de información y ellos van a tener entonces mucho conocimiento. Pero si nosotros les damos esa luz donde ellos van a poder utilizar ese conocimiento sabiamente para poder sentir ese resplandor, esa luz, ese espíritu cada momento, cada vez que tengan durante el día algún conflicto, alguna aflicción, ellos van a poder sacar ese conocimiento y lo van a poder utilizar, van a ser sabios en utilizar como el Padre quiere que sean, y que cuando ellos estén utilizando ese conocimiento, los demás que lo rodean puedan observarlo también. Excelente, muy bien. ¿Iba a decir algo más? Sí, Ajá. pues yo creo que esto es mucho de lo que aprendimos el año pasado en el proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros no vamos a depositar en su mente ni los principios ni nada. Nosotros debemos ayudarles para que por ellos mismos puedan apropiarse de ellos. Sí, correcto. Sí, por favor. En realidad, muchos de ellos ya tienen el conocimiento. Lo que ellos necesitan es avivar, tener ese sentimiento y poder aplicar las cosas que ellos ya saben en su mayoría. Entonces nuestra labor es, pues, como pone el ejemplo, ser ese cerillo que une al otro y hacer la llama más fuerte. Exactamente, sí, correcto. Por ejemplo, pónganse ustedes en el papel de alumnos y piensen si alguna vez un maestro ha provocado eso en ustedes. Si él ha sido como una especie de pirómano espiritual que los ha encendido a ustedes. Piensen en eso y díganme cómo es que eso sucedió. Si alguna vez sucedió, a lo mejor ni ha sucedido. ¿Me explico? Sí. Algo importante es que cuando uno llega como un alumno no debe llegar tampoco en blanco. Debes de haber estudiado para que en el momento en que el maestro empieza a exponer, uno empiece a sentir esa necesidad de externar alguna duda, o en ese momento el Espíritu te pueda confirmar que esa verdad que se está escuchando es algo que tú ya viviste, que experimentaste y que no sabías darle un nombre. Y entonces eso fue tener fe, eso fue cómo se responde una oración, eso es que el Espíritu toca mi corazón, eso me hace sentir ahora el deseo de ayunar, de pagar un diezmo. Y entonces es recíproco. El maestro se prepara, el alumno también tiene que llevar cierta preparación para que esos cerillitos se puedan encender y hacer la flama más grande. Excelente, muy bien. Brandon, ¿cómo sabes si un maestro tiene algo de pasión por lo que enseña? ¿O has notado maestros que no se nota la pasión? Sí, claro. No digas nombre. Un poco más de la No, estaba meditando en eso y tiene que ver con lo que preguntan. Cuando hablamos de Abinadí, dice que Abinadí enseñaba con poder y autoridad de Dios. Cuando un maestro ama lo que hace, lo que enseña, tiene poder y autoridad. Y es una semana estaba estudiando un poco sobre poder y autoridad. Hay una diferencia. La autoridad es el permiso que da Dios a las personas para que hablen en su nombre. Ajá. Aquí todos tenemos la autoridad, Sí. ya tenemos, es una ventaja, pero falta el poder, es cómo usamos esta autoridad. Cuando un maestro ha penetrado en mi corazón, que sé que es el Espíritu Santo, es cuando tiene este poder. Sí. Y vino a mi mente hace tiempo, como caballeros en la Edad Media. Es decir, un caballero para adquirir poder de su rey tenía que arrodillarse ante el rey como le daban como la bendición, ¿verdad? Ajá, sí. Y le otorgaba el poder. Cuando una persona es humilde, se arrodilla ante su rey, ora de rodillas, empieza a llegar el poder a su vida. Y cuando enseña con este poder, el Espíritu él hace que el Espíritu vaya al corazón de esta persona. Claro. Y si el alumno está receptivo y abre su corazón, pues el mensaje va a llegar. Excelente. Entonces, no se trata aquí, como tal vez lo hagan ministros de otras iglesias, de gritar. Obviamente se ve pasión también en ellos. Pero aquí la pasión está vinculado con lo que dice Brandon. Nos esforzamos por guardar los mandamientos, nos emociona enseñar a los jóvenes,
porque como se dijo por allí, uno mismo ha tenido la certeza por medio del Espíritu de lo que enseña. Y eso es lo que perciben los jóvenes. Y cuando perciben eso, entonces nos convertimos en agentes incendiarios. Dice el Elder Holland que no quisiera hablar más de eso porque no quisiera que vinieran por él para llevárselo a la cárcel por estar predicando eso, ¿no? En el discurso que él dio. Pero empezamos con eso. Ojalá que estemos apasionados por lo que vamos a hacer, que en verdad querramos encender el corazón de los jóvenes, y eso viene a través del Espíritu. Si enseñamos por el Espíritu y no solo transmitimos información, entonces eso precisamente va a suceder. Hermana. El Elder Holland es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, Cuando sí. después de eso él describe y analiza en Mosía 12 y los versículos donde habla de Abinadí, Sí. o sea, uno no podía más que sentirlo, ¿no? La pasión que tenía. Hay otro discurso de él cuando usa el relato de cuando Pedro, ¿no? Que le dice, me amas. Y ese análisis que él de Holland hace también está impresionante. Entonces, él es un ejemplo de esa pasión. Él es un de la que ejemplo él de esa habla. pasión, sí, exactamente. Obviamente les digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero por ejemplo, de los miembros del quórum de los 12, quizá me identifique con él por esa pasión que él usa para transmitir todas las enseñanzas. Los demás también son excelentes, pero hablando precisamente de esa pasión, yo me identifico mucho con él, el de Holland, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con eso. Ahora, vamos a comenzar como siempre con los aspectos administrativos. Son muy importantes. De hecho, a ustedes se les encomienda, fíjense, se les encomienda vivir el Evangelio para empezar. Es decir, debemos ser personas dignas para ser un instrumento en las manos de Dios, para luego enseñar con poder. Pero también debemos enseñar eficazmente. Y luego la otra, debemos administrar apropiadamente. ¿Qué cosas administrativas hace un maestro? ¿Perdón? Registra, por ejemplo, la asistencia, ¿de acuerdo? La lectura de los alumnos. Hace una evaluación de aprendizaje. Ustedes son responsables de reportar en tiempo y forma a un servidor cómo van sus alumnos. Si no lo hacen, empezamos a tener problemas y luego al final de curso vienen situaciones difíciles. Les he platicado en otras capacitaciones que, por ejemplo, hace años, cuando recién comenzaba, estábamos en plena graduación, ya entregando certificados, y de repente una maestra se subía al púlpito. Oiga, y es que también graduaba. Pues, ¿cómo que graduaba? ¿Y por qué no lo vimos antes? Por problemas administrativos, por no entregar a tiempo, por no dar un seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los aspectos administrativos son muy importantes y vamos a comenzar a ver. Hermana, por favor, ayúdenos. Sí, capacitación. Como maestro de seminario o instituto, usted tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones de capacitación mensuales. Le he entregado en papel y también le enviaré por correo todas las fechas de reunión para que las tenga presentes. Si por alguna causa de fuerza mayor no lo puede hacer, comuníquese con el coordinador para que éste le envíe una presentación de lo que se enseñó. Incluso por medio de WhatsApp, mi asistente le enviará un video de la misma para que la observe. Sin embargo, esta debe ser la excepción y no la regla. ¿Es importante asistir a estas capacitaciones? Sí. Entiendo que todos podemos tener problemas para no asistir. Pues somos seres humanos, ¿no? Pero debe ser la excepción y no la regla. Aquí nos reunimos una vez al mes, pero el problema es que cuando es la fecha de capacitación, yo he percibido que es cuando se vienen todos los problemas del mundo. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora fíjense, vamos a suponer que alguien por alguna razón de fuerza mayor no asista. Mi asistente tiene la responsabilidad de grabar, ahorita está grabando la capacitación,
y les manda una liga para que entren a YouTube y entonces vean la capacitación. Pero me temo que muchos de ustedes, si es que no vinieron, tampoco la ven. Entonces les voy a pedir, si por alguna causa de fuerza mayor no vienen, por favor vean la liga y pues van a dedicarle el tiempo que hubieran estado aquí. Aquí va a estar grabada para que ustedes puedan ver todas las cosas que vemos, pero eso debe ser la excepción y no la regla. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario de eso? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si alguien pueden decirme, no, no es cierto, usted está mal. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Hermana. Calendario de clases. Se le ha entregado un calendario de clases a fin de que no se atrase ni se adelante. Hay que seguir al pie de la letra dicho calendario. Allí en su folder está un calendario de clases. Pero ¿Sí? ¿Ese es? así vamos a empezar. ¿Así? Desde Mateo 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque yo pensé que nos íbamos a emparejar con Benzi. A ver, fíjense, les explico. Qué bueno que estoy hablando. Miren, realmente el curso que nos tocaba en este 19 de agosto era el Antiguo Testamento. Pero por comentarios de algunos jóvenes, ellos dijeron, pues por un lado vemos el seminario el antiguo, en Ben Siguen estamos con el nuevo, y luego por otro lado alguien nos pide, el presidente Nelson, que estudiemos el libro de Mormón. Dice, ¿no les parece que es mucho? Y entonces el presidente Nelson lo tomó en cuenta. Y entonces él dijo, vamos a tratar de emparejar. Entonces, lo que se trató de hacer es lo mismo que se está llevando en Ben Sígueme, ¿sí? Lo vamos a llevar en el seminario. Pero obviamente no podemos emparejar, digamos, exactamente los programas. Simplemente el curso en Ben Sígueme es el Nuevo Testamento y ahorita ya terminamos Hechos, pero nosotros en seminario vamos a empezar con Mateo. Ahora es más, fíjense, todavía peor. La cuestión es que nada más vamos a ver un semestre de Mateo. Esto va a durar de agosto a diciembre. En el siguiente año que empieza otra vez Ben Sígueme con el libro de Mormón, en seminario vamos a empezar con el libro de Mormón. ¿Me explico? Estos son como especies de ajustes que se están haciendo. De hecho, algunos de los jóvenes que van a graduar les va a faltar por ahí un curso. Mi hijo nunca va a cursar el Antiguo Testamento. Exactamente, no lo va a cursar, pero el instituto lo va a cursar. ¿Me explico? Entonces no hay duda, ese es el calendario. En el caso de los de instituto, por allí les puse también el calendario que deben seguir. Les remarco, en instituto normalmente, como se da hora y media por semana, tienen que dar 2 clases del manual. Si no, no terminan con el curso. ¿Me explico? Normalmente el instituto debería ser 2 días por semana, por ejemplo, martes y jueves. Pero por tradición tenemos aquí que nada más se da un día, hora y media, y por lo tanto se tienen que dar 2 clases en ese día. Y también los maestros de instituto allí tienen su calendario. No se deben adelantar ni atrasar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Hermana, por favor, ayúdanos, lo que sigue. Lista de asistencia. Se le entregará una lista de asistencia a fin de que cada día la llene y sea entregada a un servidor cada fin de mes sin excepción por medio de una foto en el WhatsApp del grupo. Muy bien. Entonces, allí en su folder hay una lista de asistencia. Fíjense, normalmente los maestros viejos les hemos entregado un cuaderno de trabajo donde viene la lista de asistencia. Debido a todos los cambios provocados por el presidente Nelson, el manual todavía no lo tenemos. El cuaderno de trabajo, estoy hablando no del cuaderno del curso, sino el cuaderno de trabajo donde ahí están las listas de asistencia. Por eso les incluí allí una lista de asistencia. Ahora, normalmente esa lista de asistencia para los de seminario viene pues todos los alumnos del barrio, no importa. Si usted de toda esa lista tiene 3 alumnos, bueno, esos son sus alumnos, la tiene que llenar y cada fin de mes me tiene que sacar una foto y mandarla al WhatsApp, ¿sí? Pero otra vez, no quiero darles perseguimiento.
Cada fin de mes tienen que sacarle una foto y mandármela. ¿De acuerdo? Vamos a tener igual acceso al WISE. Tienen acceso los que están dados de alta. O sea, por ejemplo, tú que sabes usarlo, tú lo puedes hacer y ya no me envías ninguna foto. Pero muchos no están dados de alta en el WISE. Entonces, lo más fácil para mí es llenar su lista, sacarle una foto y me lo envían. ¿De acuerdo? Por favor, cada fin de mes. Vamos a suponer que hoy es 31 de agosto. Hoy dan su clase, terminan su clase, sacan la foto y me la envían. Así de sencillo. Se los pido así porque ¿saben cuántos maestros tengo? Como 80 maestros. Entonces es muy difícil para mí si se empiezan a atrasar y luego perseguirlos porque no me envió su lista. Por favor, es sencillo. Si ustedes llevan un registro diario, terminan, foto y me la envían. ¿Sí? Ahora un poco más acerca de la lista de asistencia. Por favor, hermanita, nos ayuda a leer. Lista de asistencia. Opción 1. Si usted está dado de alta como maestro por su estaca, entonces puede capturar la asistencia en WISE. LDS.chu.org. Eso es lo que preguntaba Diego. Pero la mayoría no están dados de alta en WISE. Juan Carlos también está dado de alta y lo hace. Pero la mayoría no. Entonces por eso hay otras opciones. Opción 2. Usted puede enviar una foto de su lista de asistencia por medio del WhatsApp. Y ahí está el número. Ahí está el número, sería el 22 81 87 17 76. Ajá. Opción 3. Usted puede enviar en un anexo una lista de asistencia A ese correo. a ese correo. Luego, En cualquiera de estos casos, la entrega de las listas de asistencia o bien de su captura será al final de cada mes, sin excepción. La opción 4, si por causa de fuerza mayor no puede utilizar cualquiera de las opciones anteriores, usted puede entregarme el día de la capacitación una copia de su lista de asistencia. así de sencillo. Ajá. Y la 4 es ya nomás es la extrema porque se quemó su casa y no pudo enviarme la lista. Entonces me traen una copia de su lista. Pero la que preferiría es la opción 2. Es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar el 19 de agosto. Entonces, vamos a tener poquito tiempo de clases, termina el mes, foto de la lista y me la envían. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Hermana Lucía, ¿puede ayudarnos a leer? Sí, dice, lista de asistencia, recomendaciones. No olvide poner el nombre del maestro y el barrio al que pertenece. Es muy importante eso, porque les digo, hay veces me mandan la lista con los nombres de los alumnos y como tengo como 70 grupos, pues tengo que andar investigando de quién es y eso me quita mucho tiempo. Entonces, pongan su nombre y barrio y ya rápido lo identifique. Luego, hermana. Debe registrar la asistencia y marcar la asignación de lectura. En el caso de estas listas, ustedes pongan la asistencia y al final tiene uno de comentarios. Por ejemplo, allí pueden poner todas las lecturas completadas o lectura completada. Si no es eso, pues pueden poner le faltó determinado capítulo que vimos o algo así. Pero allí normalmente debe traer la leyenda lectura completada. ¿Sí? Asignación de lectura completada. Y ya, con eso es suficiente. Y ustedes saben que eso es una lucha. La verdad es que nadie de los alumnos cumplen al 100%. Y si fuéramos legales, reprobarían, ¿eh? Pero como no somos legales, hay misericordia. Entonces les damos chance, pero deben leer el 100% de su lectura. Ajá, lo que sigue, hermano. No deje espacios en blanco y use la notación establecida. P, presente, A, de ausente, AR, estuvo ausente, pero recuperó la clase. ¿Entendemos eso? Porque nosotros tenemos la notación que usamos en las escuelas, un puntito y un palito. En este caso es P, presente, A, ausente. Y si por ejemplo alguien faltó, pero con un trabajo recuperó, pues como al principio le habían puesto A de ausente, les entrega el trabajo y antes de que me entreguen la lista póngale R. Entonces yo sé que ya recuperó y es asistencia.
¿Sí o no? Sí. ¿Sí, hermana? Si alguien no está en la lista pero comenzó a asistir, agregue el nombre completo del alumno en su lista a mano. Agregue su fecha de nacimiento y anexe una ficha de inscripción con los datos del nuevo alumno. Entonces, por ejemplo, les dije que les anexé su lista en el folder. De los que han llenado ficha de inscripción. Vamos a suponer que se bautiza alguien en el seminario y usted lo invita y empieza a asistir. Pues obviamente no está en la lista. ¿Qué deben hacer? Poner el nombre completo ahí a mano, su fecha de nacimiento, y aparte en su folder están una ficha de inscripción. Sáquenle copias para que anexe una ficha de inscripción cuando un alumno nuevo empiece a asistir. ¿Me explico? ¿Otra hermana? Que cualquier alumno que asista por lo menos una vez ha quedado inscrito. Si deja de asistir, no lo quite de la lista, solo póngale sus faltas correspondientes. ¿Me explico? Cuando les entregue el cuaderno de trabajo en donde ya viene una lista pero está vacío, ustedes van a tener que vaciar la que les di. Anoten todos los nombres. Si alguien vino la primera clase y luego no vuelve a venir nunca, no lo desaparezcan. Ese ya quedó inscrito. Nada más pongan su nombre y póngale todas las faltotas correspondientes. Así es el sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿O me están, o no me están entendiendo nada? ¿O? Ok, Brando, lo que sigue. Plan de clase. En el manual del maestro tiene todo lo que usted debe enseñar. Sin embargo, se le recomienda hacer un plan de clase a fin de que usted por el espíritu pueda dar más énfasis a lo que considere más importante y también pueda controlar el tiempo. En su folder hay una hojita que dice qué y cómo. Ese es el plan de clase. Entiendo que la mayoría de ustedes, porque tienen el manual, dicen, pues aquí está todo lo que debo enseñar, ¿para qué hago el plan de clase? Bueno, más adelante van a ver el por qué. Por lo pronto, simplemente les digo que tienen que leer el manual, considerar lo que es más importante para los alumnos y entonces escribir en el plan lo que ustedes van a hacer en su clase. ¿Qué y cómo? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Quién me lo repite entonces? ¿Alguien? ¿Qué y cómo? O sea, un maestro cuando va a planear su clase debe pensar, a ver, ¿qué les voy a enseñar? El qué son los principios que usted va a enseñar y el cómo son las actividades que va a hacer usted, o más bien el alumno, para que aprenda ese principio. Por ejemplo, un principio podría ser: ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Eso es lo que yo quiero que aprenda. Entonces, en el cómo, le voy a hacer una pregunta, les voy a pedir que lean esta declaración, voy a pedirles que lean estas escrituras, de tal manera que todo eso debe llevar a la conclusión de que ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Ahorita lo van a ver más sencillo, ahorita nada más es de manera somera. ¿Ya leyó? Por favor. Ficha de inscripción. Todos los alumnos inscritos deben tener su respectiva ficha de inscripción. Los que se deben inscribir en este ciclo escolar son los nacidos del 2005 al 2004. Sí, está mal ahí. Es del 2002 al 2005. ¿Sí? No, del 2002 al 2004. No. 5. Así, 5. Todos los que deben llevar seminario en este ciclo escolar son los nacidos del 2002 al 2005. Ajá. No nos fijamos en el día, en el mes, en la hora, nada más. ¿En qué año naciste? 2005. Debes llevar seminario. Pero es que ahorita nomás tengo 13 años. Sí, pero naciste en el 2005. En el transcurso de aquí a diciembre seguro vas a cumplir los 14. Debes llevar seminario. 2002 al 2005, todos esos deben llevar seminario. ¿De acuerdo? Hermana, por favor. Acreditación. Cada alumno debió haber leído el 100% de las lecturas. Busque maneras prácticas para que cada alumno lo haga. No deje de aplicar la valoración de aprendizaje y en ella cada alumno debe obtener el 75% de las respuestas correctas en seminario y en instituto. Solo se registra si presentaron dicha evaluación o no. Cada alumno debe haber asistido a por lo menos el 75% de las clases. Esos son los requisitos para acreditación.
Ajá. 100% de lectura, por eso les pedía que lo anotaran en la lista. 75% de asistencia y en el caso de seminario 75% de respuestas correctas en una evaluación de aprendizaje. En el caso de instituto, como no son respuestas de conocimiento, solamente el maestro me informa si presentó o no la evaluación de aprendizaje. Y ya, con eso acredita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Porque luego hay y ojalá que se lo digan a los padres. Porque luego, a ver, fulanito de tal reprobó, pero si asistía, yo lo llevaba. Pues sí, asistía una vez, otra vez no, y así no logró el 75% de asistencia. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, graduación. Hermana, hermana Robson. Graduación de seminario ciclo escolar 2019 al 20. Haber nacido en el 2002. A ver, nos detenemos ahí. Los que gradúan debieron haber nacido en el 2002. Si alguien nació en otro año, no gradúa. Solo los del 2002 están en calidad de poder graduarse. Haber acreditado los 4 puntos de seminario. Obviamente. Y les digo, por este cambio que hizo el presidente Nelson, no necesariamente el Doctrina y Convenio del Libro de Mormón antiguo y nuevo. Puede ser que alguno tenga Doctrina y Convenio del Libro de Mormón nuevo y nuevo. Que tenga 4 cursos por ahorita, después ya se va a emparejar. Pero ahorita por el cambio del presidente, algunos van a tener cursos repetidos. Ajá. ¿Aún así van a graduar? Aún así gradúan, sí, no se preocupen. Hermana. Si alguno ha nacido en el 2002 y no ha acreditado alguno de los cursos necesarios, puede hacer trabajos de recuperación. El alumno puede usar el manual del EIS y completar las asignaciones que hay en cada clase. Identifique quién de sus alumnos ha nacido en el 2002 y verifique si está listo para graduar. O en su defecto, ayúdele a recuperar lo que le haya faltado. ¿Estamos bien en eso? Ahora, ¿cómo recuperamos? Vamos a suponer, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cómo un alumno que falta una vez le recuperamos esa clase? A ver, ¿con un reporte de lectura? No, el manual de estudio individual supervisado tiene actividades en color morado. Sí. Normalmente por clase trae 5 o 6 opciones que se apegan a uno o dos principios que manejan. Por inspiración tú puedes saber o ayudar cuál de ellos. Se lo entrega al maestro y el maestro lo ve, ya te pongo asistente, como si hubiera asistido. Ahora, vamos a suponer que alguien reprobó todo el curso. ¿Qué creen que debe hacer para recuperarlo? Todos los lapicitos morados de todas las lecciones. Hermano, una pregunta, ¿y si un joven se bautiza ahorita, por ejemplo, y ya tiene 16 años, qué hace ese joven si entra al seminario, pero no lleva los 4 cursos? Si quiere graduar, tendría que hacer lo anterior. Ahora, para un recién converso yo sería misericordioso otra vez.
A lo mejor si la lección trae 6 lapicitos, bueno, le pongo 3 o 2 de todas las lecciones. Les cojo los que sean más significativos para que aprenda algo y pues adelante. ¿Me explico? Pero otra vez, si somos legales, tendría que hacer todo. Todo. ¿No? ¿Me explico? Sí. Bueno, en mi caso yo tengo, porque este tema me interesa porque estaba checando de algunos jóvenes que el próximo año van a graduar. Ajá. Sin embargo, algunos de ellos tienen como 2 o 3 cursos que no acreditaron completamente. Sí. Ellos pueden también hacer eso, entonces. Pueden hacer de eso. los 3 cursos. Sí, pero fíjense, eso es qué buena pregunta. Allí en su folder les puse una listita de los que según yo nacieron en el 2002. Y les pongo en unas columnas acá los cursos que llevan aprobados o reprobados. En una parte le pongo, por ejemplo, alguien a lo mejor reprobó el Doctrina y Convenios, el segundo semestre. Vamos a suponer que asistió todo el primer semestre y lo acreditó. Vamos a suponer que en el segundo semestre, en lugar de completar 75%, le faltó 10% para acreditar. Yo nomás le pongo allí, le falta el 10% para acreditar Doctrina y Convenios. Eso es lo que tiene que recuperar. Es decir, aunque haya reprobado todo el segundo semestre, si nomás le faltó 10%, eso es lo que tiene que recuperar, no todo la mitad del manual. ¿Me explico? Sí. Allí están. Si tienen alguna duda, pueden acercarse con Soram o con algún servidor para tratar algún Lo que caso. se parece es lo que les... Luego, Hermano, sí. la verdad somos nuevas y ¿cómo me voy a enterar de que los jóvenes que tengo, que ya tienen más tiempo, llevan acreditados los cursos anteriores? Excelente. Tenemos un asistente que se llama Soram. Ustedes, de hecho, ahorita lo más importante es que identifiquen a los del 2002, que son los urgentes. Pero usted puede decirle a Soram, a ver, quiero de todos mis alumnos lo que llevan acreditado y lo que deben. De tal manera que no esperar hasta el año de graduación para empezarlos a recuperar. Sería bueno recuperarlos ya, ponerlos a todos en orden. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Pero sí sería bueno que verificaran qué cursos tienen acreditados para que si deben, de una vez los empiecen a recuperar. ¿Sale? Muy bien. Este joven, por ejemplo, si él ya no tendría oportunidad, porque son los 4 cursos. Sí, sería muy difícil. Hay quien lo ha hecho, pero tienen que trabajar durísimo. Sí. Muy bien. Graduación. A ver, ayúdanos. En su material le he entregado a cada maestro de seminario los alumnos que según yo deben graduar, nacidos en 2002. En este documento le hago saber lo que le hace falta a cada alumno para que gradúe. Si es necesario que recuperen lo que les hace falta, es vital que comiencen a hacerlo ya. El trabajo de recuperación debe ser significativo y razonable. Requiere un esfuerzo similar al de los alumnos que han asistido regularmente. ¿Sí? Porque si no, o sea, queremos sembrar en la idea del alumno que es más fácil asistir que andar recuperando. No, de hecho sí es más fácil, Sí. hermano, porque por ejemplo mi hija, porque lo hace supervisado, yo le decía, pero ¿por qué te tardas hora y media? Porque había veces que yo la dejaba que ella terminara, le decía yo, vamos a hacerlo, ¿no? Y sí, realmente nos llevábamos hora y media, o más, o 2 horas, en hacerlo de los lapicitos, Pues sí, en entenderle, claro. en leerla, o sea, nos Es llevábamos a más. veces hasta 2 horas o más. Claro. Entonces sí es más difícil de hacerlo, por Sí. ejemplo, en casa que hacerlo. Sí. Y qué bueno que lo menciona, porque también ese es otro punto. A ver, vamos a suponer que hay un grupo de seminario en determinado barrio, a determinada hora. Y un alumno por razones justificadas no puede asistir ahí con él. ¿Qué hacemos con él? Le damos el manual de EIS y entonces tendría que hacer 4 clases del manual, así como les he explicado, y por lo menos asistir una vez con el maestro. Eso se llama estudio individual supervisado. ¿Sí? Usted no sabía ese manual, porque yo tengo un joven que trabaja y no puede ir a las clases. Miren, tengo manuales, pero son limitados. Yo les aconsejo que el alumno use. Pero tampoco tiene recursos como para... Entonces le damos el manual.
Ajá. Creo que podríamos tener al menos nosotros uno y dado el caso sacar copias para darle a la... Excelente, sí. Ahorita al final pídanle a Során, ¿sí? Pero les digo, la tendencia es ir usando esto, ¿eh? De hecho, yo una vez les digo, por el momento, como nos tocaba el Antiguo Testamento y ya tenían el stock de manuales para todo el mundo, ¿saben qué hicieron? Pues dijeron, el presidente Nelson lo cambió, hay que hacerlos del nuevo, y pues no los tienen. Entonces, el manual del maestro, ustedes lo tienen que usar aquí. En el caso de instituto, tal vez algunos los tengamos allí, si no, también tienen que usar la biblioteca de la fe. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el supervisado, en el caso de mi hija, subrayaba, o sea, entonces sí se necesita en físico, o sea... No necesariamente, o sea, no tiene que subrayar, lo que tiene que hacer es, por escrito, los ejercicios. Entonces, poner la pregunta y lo hace por escrito. Y ya. Primero, también se puede subrayar en la aplicación. Ah, también, por supuesto, qué bueno. Sí, también se puede subrayar en la Sí, computadora. de hecho sí, la aplicación tiene la opción. Exactamente. Pero también en la página web puedes bajarlo en PDF. Y lo puedes tener en tu computadora. En la computadora, ¿de acuerdo? La tendencia es esa, ¿eh? Porque imagínense todos los recursos que gasta la iglesia para la impresión de manuales de todo el mundo. Entonces la tendencia es ir usando ya la biblioteca del Evangelio. Ajá, muy bien. Eso ya lo leímos, ¿no? Graduación de instituto, por favor. Un alumno gradúa cuando obtiene 14 créditos. Entonces, en el caso de instituto no es igual que seminario. Un alumno gradúa cuando tiene 14 créditos. Cada curso que dura un semestre vale 2 créditos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dura 2 semestres. Bueno, es 2 de un semestre y 2 del otro, serían 4 créditos. Ajá. Pero para que un alumno de instituto gradúe debe tener 14 créditos. Luego, 8 créditos de cursos fundamentales, la familia eterna, fundamentos de la restauración, enseñanzas y doctrinas del libro de Mormón y Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. entonces, de esos 14 créditos, 8 tienen que ser esos forzosamente. Hay alumnos que tienen como 30 créditos, pero no tienen ni uno de esos, no pueden graduar. Luego, 6 créditos de cursos primarios o secundarios, todos los demás. exactamente, entonces, un alumno completa 8 créditos de eso, ya hace otros 6 créditos de cualquier otro curso que no sea eso, y ya tiene sus 14. Si algunos de sus alumnos desean verificar cuántos créditos le faltan para graduar, puede ponerse en contacto con Során Alonso. Exactamente, igual lo que hacían, lo que preguntaban ustedes. Cualquiera de los alumnos de instituto puede venir y decirle a Során, oye, ¿cómo ando? ¿Qué me falta? Y él les dice, ¿de acuerdo? De hecho, al final del curso les entregamos una especie de registro, pero hay veces no le hacen llegar eso al alumno. Allí vienen todos los créditos que tienen. Ajá. ¿Sí? ¿Preguntas? Y finalmente, por ahorita, no creo que ya se terminó. A ver, por favor. Invitar a todos. Usted tiene la responsabilidad de que cada converso, cada inactivo, cada activo que no asista, o en su caso, cada misionero que retorne a casa, sea invitado a inscribirse a la clase de seminario o bien a la del instituto. Por favor, use todos los medios a su alcance para lograr invitar a todos. Es decir, su responsabilidad no solo son los que tienen, sino que tiene que estar haciendo labor para invitar a los que no van. De repente yo llego a un barrio, y más o menos yo conozco a los alumnos, llego a un barrio, veo a uno, no lo identifico, me acerco, oye, ¿estás llevando seminario? No. ¿Cómo? ¿No has sido invitado? No. ¿Cuándo te bautizaste? Hace 4 meses. Y nadie lo invitó. Entonces tienen que estar al pendiente tanto los de institutos de adultos solteros que no van al instituto y otros, los de seminario, de los jóvenes que nacieron del 2000 al 2005. Y invítenlos. Obviamente respetamos el albedrío, algunos no van a querer ir, pues se da siempre. Pero hay otros, y hemos tenido experiencias de que son invitados y van, empiezan a asistir. Invítenlos, por favor. Pero no entiendo por qué no se hace. A ver, denme ideas, ¿por qué no se hace? Les da pena. ¿Por qué no se hace? De no invitar.
invítenlos, nada más invítenlos, persuádanlos y denle la libertad de decidir, no los vamos a forzar. Bueno, yo considero que aquí tendría que trabajar en conjunto. Yo lo hablaría con los estados y reunir a los padres, a los hijos, pues, para que sientan esa responsabilidad, porque pues, también es parte de los padres, ¿no? Excelente, pero entonces hagan eso. Oiga, obispo, ¿sabe qué? Me he dado cuenta. Toda la responsabilidad. Sí, me he dado cuenta que en el barrio hay muchos que no asisten. Les sugiero que podamos tener una reunión con los padres, o ustedes entrevisten a la gente, no sé, pero hagan algo al respecto, no lo dejen así, o sea, no pasen de largo como el buen samaritano, sino si ven el problema, de alguna manera esa es una buena idea. Ajá. Aunque lo que he visto que es más efectivo es el contacto personal, pero ustedes vean de qué manera, dependiendo de su tiempo, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Más preguntas o comentarios? No sé si es oportuna, pero ya no se va a manejar doctrina del Evangelio, la que veíamos cada Más semana. el dominio de la El dominio de la doctrina. doctrina, Sí. perdón. Miren, no está en el calendario, pero, y el problema va a ser ahorita con los nuevos, lo vamos a abordar en una capacitación posterior, pero los que ya tienen la experiencia, incluyan en sus clases algo de los ejercicios de dominio de la doctrina. Los que ahorita no saben qué es eso, con qué se comen, bueno, cíñanse al calendario y luego trataremos más el asunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo tengo un caso ahorita reciente, se acaba de bautizar una joven en el barrio, su familia pertenece a Lagos, pero ella en realidad es de América. Entonces es miembro único, su fuerte son sus primos, entonces ahorita se le invitó, pero ella dice que no va a ir, y es que va al barrio donde está ahorita yendo, que está Lagos. Entonces ahí ya, bueno, le pasé el dato al obispo y iba a platicar con ella, pero no sé ahí que... Bueno, fíjense, en el caso de seminario no es lo mismo que la cuestión eclesiástica. La verdad es que si uno vive en determinada área geográfica debería ir al barrio que le corresponde, ¿verdad? Pero en el caso de seminario puede ir al lugar donde más le acomode. Si le acomoda ir a Lagos, aunque sea de otro barrio, puede ir a Lagos, ¿vale? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, después de haber hablado de los aspectos administrativos, ahora vamos a meternos un poco acerca de cuestiones relacionadas propiamente con la enseñanza. Obviamente esto abarca pero muchísimo, pero vamos a dar los elementos esenciales que un maestro necesita tomar en cuenta para preparar su lección. Y la primera pregunta que les hago es, ¿qué hace un maestro para preparar su lección? ¿Cómo empieza? Con una oración, ¿ok? ¿Qué más? Leerla, obviamente. Pero, por ejemplo, ustedes tienen en el manual más información de lo que podrían enseñar en el caso de los de seminario, en los 50 minutos de clase. Entonces, ¿cómo le hacen? Con ayuda del Espíritu Santo. Con ayuda del Espíritu Santo. En el espíritu de oración se estudia la clase y es el espíritu el que nos inspira en ese momento a poder ver los puntos que creamos que sean necesarios brindar a los jóvenes. Excelente, excelente. Fíjense, un maestro para preparar su clase, como lo había dicho hace rato, se relaciona con el plan, tiene que preguntarse, por un lado, ¿qué voy a enseñar? Y por el otro, tiene que preguntarse, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dedicarnos un poquito a eso. Primordialmente ahorita vamos a dedicarle al qué. ¿Qué es el qué? Dijimos, los principios o la doctrina que usted quiere enseñar. Pueden ser principios, puede ser doctrina, o puede ser una cuestión de carácter histórico, ¿no? Pablo se presentó ante el rey Agripa y dio su testimonio de la experiencia que tuvo, a lo mejor, ¿sí? Pero también puede enseñar cosas más profundas que tienen que ver con principios y doctrina, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí, para decidir qué enseñar, ¿cuál es el proceso que debemos seguir? ¿Cómo deciden ustedes qué deben enseñar? Rodrigo.
¿Cuál crees que es el proceso que debe seguir para decidir qué enseñar? Porque les digo, tienen un montón de cosas. No todo se puede enseñar. Entonces, ¿cómo decido qué enseñar? No, lo que me pasa a mí cuando preparo una clase, pienso en las personas que me van a escuchar. Entonces, muchas veces lo que estoy leyendo, digo, esto puede a lo mejor servirle a este alumno o a este joven. ¿No? Entonces, creo que parte de es Por pensar supuesto. en las personas, ¿no? Pensar en las necesidades de los alumnos. No es lo mismo enseñar, por ejemplo, a un grupo de alumnos allá en la Ciudad de México que a lo mejor a un grupo de los alumnos acá en Coatepec. No es lo mismo. Yo debo pensar en mis alumnos. Y normalmente la clase está diseñada pues en Estados Unidos. Y a lo mejor es posible que algunas cosas allí como que sí son importantes, pero hay otras más importantes que son para mis alumnos. ¿Me explico? A ver, hermana. Sí, también es importante, bueno, un maestro debe prestar atención a muchas cosas durante la clase. Y a veces puede ser un poco complicado, sin embargo, con la ayuda del Espíritu es más sencillo. Porque una parte muy importante es saber escuchar a los jóvenes, porque por alguna razón siempre ellos están ahí. Y bueno, las clases están diseñadas, pero sin embargo nosotros debemos de adaptarlas a ellos. Entonces, siempre en las dudas, en las preguntas que ellos hagan, incluso en su actitud, nosotros podemos enfocarnos para poder saber en qué debemos de ayudarles. Excelente, muy bien. Fíjense, nada más les recuerdo esta frase: estamos enseñando a alumnos, no estamos dando clases, estamos enseñando a personas. Yo no sé si tuvieron la experiencia tal vez en la prepa o en la universidad con un maestro de matemáticas que llegaba, ¿no? Y empezaba a hacer ahí un montón de números y decía, la clase ha terminado. Y los alumnos, no entendimos nada, yo ya di la clase. Y se iba. Él estaba dando clases, pero no estaba enseñando alumnos. El objetivo es que los alumnos aprendan. Hay veces como que nos entra ansiedad por terminar la lección y no nos damos cuenta de las necesidades que están teniendo los alumnos. Ya les he platicado esta historia del mero del sistema educativo de la iglesia. Él estaba dando una clase de instituto. Y entonces estaba hablando de las técnicas que usa el diablo para hacernos caer. Y resulta que por ahí se oye un comentario de una alumna que dice, pero si el diablo no existe. Imagínense. Un alumno está diciendo, si el diablo no existe. Y entonces él lo único que dijo es, eso es lo que muchos creen. Y en el afán de terminar su clase, pues siguió con su clase. Pero ahí había una necesidad. Alguien que no creía que el diablo existía. ¿No les parecería que debiéramos detenernos y atender esa necesidad? Porque estamos enseñando alumnos, no estamos dando clases. ¿Iba a decir algo, hermano? No, es exactamente sobre la necesidad que tiene el alumno, porque normalmente los jóvenes preguntan mucho. Sí. Y en las clases, yo me di cuenta de normal que viene la clase muy generalizada. Sí. O sea, como si ya supiesen esos principios. Entonces, yo creo que es mejor sí leer o leer algunos otros manuales, otros libros, uno, y a lo mejor ya contárselos como un relato y no también estar leyendo toda la clase, sino Sí, no. más bien ser muy práctico y a lo mejor basarnos en algunas escrituras en base a los principios que se va a enseñar. Exactamente. Para que para ellos sea interesante. Sí, por eso la importancia del plan. Porque hay veces cometemos ese error, ¿no? Permítanme su libreta, ¿no? Hagan de cuenta que este es el manual y lo voy siguiendo al pie de la letra. Eso no. Es más, a veces estoy así, ¿no? Y nada más me asomo. No, eso no puede ser eso. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el proceso que debemos seguir? Fíjense, vamos a ver, de hecho vamos a ver varios videitos para que ustedes vean qué proceso se debe seguir. Me alegro que llamaras esta mañana. Sí, gracias. Estoy muy agradecida. Sí, toma asiento. Gracias. Preparar una clase cada día puede parecer difícil al principio, pero si yo puedo, tú puedes. Eso espero de verdad. Lo harás muy bien. ¿Comenzamos? Sí, comencemos. Bien. Creo que lo primero que puede resultar más difícil es saber cómo decidirás lo que has de enseñar cada día.
Así es como se hace. Primero oras, luego lees la lección, que es un bloque de escrituras. Muy bien. Y algunas veces es bueno leerlo más de una vez. Al comenzar a resumir el bloque de escrituras, busca cambios en el texto o en el tema. Bien. De hecho, aquí en tu manual hay una cita buenísima. En la página 52, ¿puedes leerla? Ahí dice lo que trataba de explicar. Aquí está. Bien. Una de las cosas más beneficiosas que puede hacer un maestro para entender el contenido de las escrituras es percibir los quiebres naturales en el bloque de escrituras donde se presentan cambios de tema o de acción. Utilizando el curso de estudio y sus propias reflexiones, los maestros pueden dividir el bloque de las escrituras en segmentos o grupos de versículos más pequeños, siguiendo estos quiebres naturales. Estos segmentos más pequeños se convertirán en importantes componentes que los maestros utilizarán en su preparación para organizar el flujo de su lección, y les permitirá prestarle algo de atención a todo el contenido dentro del bloque de las escrituras. Al separar el bloque de escrituras en segmentos de versículos, logras una mayor comprensión del contexto y del contenido de las escrituras. También te ayuda a entender lo que el autor de las escrituras trataba de decir. Mira, déjame mostrarte a qué me refiero al hablar de grupos de versículos. Hoy estaba leyendo 1 Nefi 16 y mientras lo hacía, dividí el capítulo en segmentos más pequeños, marcando mi ejemplar de las escrituras para indicar un cambio de tema o acción. ¿Ves cómo marqué esto aquí? Sí. En el primer segmento, versículos del 1 al 6, Nefi responde a sus hermanos que murmuraban. ¿Y ves? Pongo una línea justo aquí al final de este segmento porque la acción cambia. En el siguiente grupo de versículos, del 7 al 17, Nefi y sus hermanos se casan y el Señor los guía en el desierto con la leona. Y entonces, la trama del relato vuelve a cambiar en los versículos 18 al 25. Nefi rompe su arco, la familia murmura y el Señor los reprende. Y así continué agrupando los pasajes de escritura en todo el capítulo, prestando siempre atención al cambio en los hechos más importantes. Ahora mi bloque de escrituras está dividido en segmentos más pequeños o grupos de versículos. Muy bien, ya veo. Cuando has acabado de leer, puedes tomar un trozo de papel y dividirlo en 5 columnas. Excelente. Y lo que estas 5 columnas van a hacer es ayudarte a decidir lo que vas a enseñar. Muy bien. En la primera columna solo anoto cada grupo de versículos de las escrituras. Bien. Simplemente uno detrás de otro. ¿Me lo puede mostrar? Sí. A ver si encuentro algunas de mis viejas notas y te enseño cómo quedan las columnas una vez llenas. Mira, aquí hay una. Sí, aquí. Oh, muy bien. ¿Y entonces qué ha escrito en la segunda columna? Aquí en la primera columna puedes ver cómo he dividido el bloque de escrituras en segmentos, donde hay un cambio en la acción o la trama del relato. Para resumir el primer segmento, versículos del 1 al 12, puse: Ley aconseja y bendice a sus hijos y a sus nietos. Poco después, muere. Luego, para resumir el siguiente segmento de versículos del 13 al 16, escribí: Los hermanos de Nefi se enojan con él. También escribí: Nefi se deleita en las escrituras. Y puedes ver cómo sigo haciendo esto a lo largo del resto del capítulo. ¿Te resulta útil? Tiene sentido. Buena ¿Quieres idea. intentarlo? Sí, déjeme resumir primero, si le parece, para asegurarme si lo hago bien. Primero leo el bloque de escrituras en busca de cambios en el relato y luego anoto esos versículos. Y después escribo una frase que resuma cada segmento de versículos. Perfecto. ¿Es así? Sí. Bien. ¿Está bien si comenzamos con Osea 27? Sí, hagámoslo. Es un excelente capítulo para practicar. Y te daré una hoja con las columnas para que solo tengas que llenarlo. Excelente. ¿Y empiezo con el versículo 1? Sí. Bien. Entonces, ¿qué observaron? Díganme, ¿qué aprendieron? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos primero? Oramos. Luego, leemos las escrituras. Todavía no nos metemos con el manual. Leemos las escrituras. ¿Qué más hacemos?
dividimos. Por ejemplo, si nuestra clase fuera, vamos a suponer Mateo 1, vamos a suponer, este es un bloquezote de escrituras. Lo que voy a hacer es leer Mateo 1 y luego ¿qué debo hacer con ese bloquezote? Dividirlos en mini bloques. ¿Cómo lo divido? Encontrando cambios en el relato. O sea, de repente está hablando de algo y luego ya habla de otra cosa, etcétera. Cambios o quiebres. Entonces el bloque podría ser Mateo 1 del 1 al 5, podría ser un mini bloque. A lo mejor en el versículo 5 ya hubo un cambio, y entonces pongo Mateo 1 del 6 al 12. Mateo 1 del 12 al 25. Y a lo mejor esos son mis 3 bloques que yo creo que voy a enseñar. ¿Me explico? Ya que dividí de acuerdo a la recomendación que está allí, ¿qué más hace? Hace un resumen. Una frase. Hace un resumen de lo que está sucediendo en este mini blog. Una especie de resumen. En el plan de clase que tienen allí, no he puesto esa columna del resumen. Pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, lo que acabamos de ver. Ayúdenos, hermano. Mateo 1 y 2. Bueno, eso no. Ajá. 2. Leer el bloque de escrituras, normalmente hay que leerlo más de una vez. ¿Por qué? Para entenderlo, para detectar los quiebres. Ajá. Luego, hermana. Dice 3. Buscar cambios en el texto o en el tema para luego dividir el bloque en pequeños segmentos o mini bloques. Ajá. Luego, hermana. Una de las cosas más beneficiosas que puede hacer un maestro para entender el contenido de las escrituras es percibir los quiebres naturales en el bloque de las escrituras, donde se presentan cambios de tema o acción. Utilizando el material de estudio y sus propias reflexiones, los maestros pueden dividir entonces el bloque de escrituras en segmentos o grupos de versículos más pequeños, siguiendo estos quiebres naturales. Estos segmentos más pequeños se convertirán en importantes componentes que los maestros utilizarán más adelante en su preparación para organizar el flujo de su lección y les permitirá prestarle siquiera algo de atención a todo el bloque de las escrituras. ¿De acuerdo? Se ve sencillo, ¿no? Y conste que no hemos usado el manual. Primero estamos con las escrituras. Oramos, leemos el bloque, lo subdividimos en mini bloques y hacemos un pequeño resumen de lo que está sucediendo. Pero esto no es muy importante. No les vamos simplemente a dar un relato de lo que está sucediendo. Esto es nada más para nosotros en nuestra preparación. Ahora vamos a ver qué sigue. ¿Algún comentario? Pensé que no me creen. ¿Sí? Vamos a ver lo que sigue. Bueno, ya terminé. Encontrar segmentos de versículos y resúmenes no fue tan difícil como pensaba. Excelente. Muéstrame lo que has encontrado. Mi primer segmento va del versículo 1 al 7. Escribí: Alma se reúne en consejo con otras personas para promover la paz en lugar de la persecución. Para resumir los versículos del 8 al 17, escribí: Mientras procuraba destruir la iglesia, un ángel del Señor detiene a Alma y a sus amigos, gracias a las oraciones de su padre. Luego completé el resto, como puede ver. Los versículos del 24 al 31 son mi parte favorita. Escribí: El corazón de Alma, hijo, cambia por medio del poder de la expiación de Cristo. Él comparte su testimonio. Lo has hecho muy bien, es estupendo. ¿Qué se pone en la tercera columna? Aquí es donde hay que escribir las doctrinas y los principios que deseas enseñar. ¿Y dónde las encuentro? Las encuentras al estudiar los segmentos de versículos que has anotado en la primera columna. Muy bien. Eso me recuerda a una cosa muy buena que aparece en el manual. En la página 26. El aprender a reconocer las doctrinas y los principios del Evangelio que se hallan en las Escrituras requiere empeño y práctica. El elder Richard G. Scott dijo acerca de este esfuerzo: busca los principios separando el principio en sí de la explicación de este. ¿Y cuál es la mejor manera de anotar las doctrinas y los principios? Escribes una frase completa con una verdad clara y sencilla. Bien.
Normalmente, estas frases sugieren algún tipo de acción como una consecuencia, causa-efecto o frases del tipo sí, entonces. Aquí hay algunos ejemplos en el manual. Orar siempre nos puede ayudar a vencer la tentación. O si seguimos las indicaciones del Espíritu Santo, Él nos ayudará a lograr lo que el Señor ha mandado. Por ejemplo, mira las sencillas palabras de un principio que escribí en mis notas de clase de segundo Nefi 4. En el primer segmento de versículos, cuando leí enseñó a sus hijos y nietos, yo escribí: el Señor espera que los padres enseñen el Evangelio de Jesucristo a sus hijos. Y el principio de mi siguiente segmento de versículos es: las Escrituras fueron escritas para nuestro provecho e instrucción. ¿Puedes ver cómo seguía haciendo esto en el resto del capítulo? ¿Tiene sentido? Sí, creo que tiene sentido. Estupendo. De hecho, ¿por qué no dedicas un minuto a practicar cómo encontrar doctrinas y principios en tus segmentos de versículos? Escribe aquí esos principios o doctrinas. Bien, lo intentaré. Comentarios. Está fácil, ¿no? Eso es lo que algunos dicen. Entonces, a ver, después de haber subdividido en mini bloques, aquí está, y hacer un resumen, lo que sigue, que es redactar el principio. Eso es lo que realmente es el qué. Eso es lo que yo quiero enseñar. Pero yo no sé si todos comprendamos efectivamente cómo se redacta un principio. Dijo ella que una frase y tiene yo una causa-efecto, pues sí, entonces. Exactamente, o sea, es como si ustedes estuvieran construyendo frases célebres. Y si algún día fallecen, les van a recordar por eso. ¿Sí? Por ejemplo, un principio que ustedes conocen mucho en el libro de Mormón. Si guardáis los mandamientos, ¿qué dice? Prosperaréis en la tierra. Podríamos decir, si guardas los mandamientos, entonces prosperarás en la tierra. Eso es un principio. Díganme otro ejemplo. Si oras siempre, saldrás triunfante. Excelente, muy bien. ¿Otro? Y no siempre llevan esa forma, ¿eh? Por ejemplo, otro principio. La fe precede al milagro. A veces algo que también es bueno es que salga de los jóvenes. Que salga de los jóvenes. De hecho, fíjense, el objetivo cuando diseñan la clase en el qué es que usando el cómo los jóvenes tienen que llegar a esta conclusión. ¿Me explico? Eso es lo más interesante. Hermano, incluso en el manual, bueno, nosotros en los pasados, cuando estamos, le leemos a los jóvenes una pregunta, o sea, lo que estudiamos, y le hacemos una pregunta, ellos nos contestan y después vemos que vienen los principios con ellos. Exactamente. Y vemos si se parece lo que ellos están diciendo a lo que está ahí. Sí. Entonces, si lo están diciendo más o menos como es, pues ya nos damos cuenta que están entendiendo. Exactamente. Allí se dan cuenta que su planeación está resultando. Porque lo que planearon los jóvenes ya están llegando a esa conclusión por lo que ustedes están haciendo acá. ¿Sí? Ahí va. Sí. Entonces, nada más algunos comentarios sobre lo que se dijo. A ver, vamos a ver. Hermana. Para cada mini bloque hay que escribir un principio que deseemos enseñar. Aprender a identificar las doctrinas y los principios del Evangelio que se hallan en las Escrituras requiere de esfuerzo concienzudo y práctica. El elder Richard G. Scott dijo acerca de este esfuerzo: busca los principios separando el principio en sí de la explicación de este. Ajá. ¿Cuál es la mejor manera de anotar las doctrinas y los principios? Síguele. Escribir una frase completa con una verdad clara y sencilla. Vale la pena que nos esforcemos por resumir las verdades que escuchamos en la sencilla declaración de un principio. Muchos principios están explícitos, pero muchos otros no. Principio explícito, Doctrina y Convenios 42-29. A ver, vamos a leer esa escritura. ¿Alguien la tiene? O sea, en las escrituras hay principios que no necesitamos esforzarnos mucho por crearlos porque están redactados. Por ejemplo, el que les decía, si guardáis los mandamientos prosperaréis en la tierra. Está allí, ya está. Pero hay otros que no. A ver, vamos a ver, 42-29. ¿Quién lo tiene? A ver, hermana. Si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. No tenemos que hacer mucho esfuerzo por crearlo porque ya está escrito. Ese es un principio explícito. Pero dice, por ejemplo, principio no explícito. Ya lo hemos visto con algunos de ustedes. Moisés 6:35. ¿Quién lo quiere leer?
Y los que ya lo vimos no digan nada. A ver, hermana, vean eso. Vamos a leer y verán que allí no se ve un principio explícito. Ese lo tenemos que construir. A ver. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo. Díganme cuál es el principio allí. Si obedezco. Ándele, ya vamos a ver, hermana. A ver. O sea, tenemos como que pensar qué hay detrás de esa declaración. Ajá, si soy obediente recibiré la bendición. ¿No? Puede ser, bien. Se abrirán tus ojos. Algo tiene que ver con eso. Porque no puedo decir que el principio es, si no veo y me unto los ojos con barro y entonces veré. Eso no es un principio, ¿sí? No. También podría ser la fe. Pero ¿cómo? Pero con una frase, con una La frasecita. fe precede el milagro. Puede porque, ser. Pues para empezar lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? No solamente por ser obediente, sino porque confió, tuvo fe. Y al hacerlo, pues él vio. Excelente. Bueno, muy bien. Pero hay que construirlo, vean. Les propongo lo que yo puse. Fíjense, ese es lo que yo supongo que es el principio. Hermana, ayúdenos a leer. Bueno, ¿usted? Sí. Si quitamos lo mundano de nuestra vida, entonces veremos cosas que el ojo natural no ve. ¿Se dan cuenta? Porque el lodo representa lo mundano. Si lo lavamos, entonces veremos cosas que el ojo natural no ve. Ese podría ser el principio. Y ese, si fuera un bloque, ese es el que voy a anotar que es lo que quiero yo enseñar. ¿Me explico? Y es que en algunas ocasiones, como la escritura anterior que leímos, el principio está muy claro en un versículo. Ajá. Pero hay otras que leemos todo el bloque y todo el bloque, la experiencia de todo el bloque nos da el principio. Exactamente, y tenemos que pensarlo. De toda esta historia, ¿qué es lo que me quiere enseñar el Señor? ¿O qué es lo que el Señor quiere enseñar a mis alumnos? Es que yo creo, bueno, yo considero que en Doctrina y Convenios hay muchos principios claros. Sí. Pero en la Biblia no. Exactamente. Sí. Sí. Ahora, no se preocupen, ahorita vamos a hablar porque otra vez les insisto, no nos hemos metido con el manual. Ahorita es puras escrituras. Y a veces los jóvenes, de acuerdo a cómo se sienten, ellos encuentran el principio que necesitan. Ciertamente, cierto, muy bien. Pero ¿se dan cuenta cómo construir principios? Seguimos en cómo se prepara la lección. 6. ¿Hola? Oh, hola, mi amor, ¿qué tal? Ah, sí, claro. Sí, ¿puedo ir en una hora? ¿Está bien? Bueno, te quiero, amor. Adiós. Disculpe, mi hija necesita que la lleve a la mutual. Hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo. Por eso le agradezco tanto su ayuda. Ahora me siento más cómoda ante la idea de preparar las lecciones, aunque he de admitir que esta mañana me sentí abrumada. Pero después de hablar con usted, ya deseo comenzar. Y toda esta información me resulta muy útil, así que gracias. No hay problema, Lea. Me encanta seminario. Y sé que te encantará también. Una vez que entiendes lo básico, seminario será una gran bendición para ti. Y tendrás el deseo de preparar las lecciones. Así que este cuadro es un buen comienzo, pero aún no refleja el plan de la lección. Así es. Pero recuerda que ahora solo estamos decidiendo qué enseñar, no cómo hacerlo. El cómo viene más adelante. Muy bien, ahora ya tienes estas columnas llenas y nos fijaremos en la última columna. Ahí es donde vas a determinar el énfasis que pondrás en los segmentos que encontraste. ¿Recuerdas el modelo de aprendizaje de la última capacitación? ¿Es la parte que trata sobre entender el contexto y el contenido y demás niveles? Sí. ¿Recuerdas los principios básicos? Creo que sí. Tomé algunas notas. Déjeme repasar a ver lo que tengo aquí escrito. Estupendo. Sí, aquí está. Perfecto. ¿Qué tal si me explicas el proceso con tus palabras? Porque va a ser muy importante para el siguiente paso en tu preparación. Sí, claro. Déjenme ver.
Primero, debo ayudar a los alumnos a entender el contenido y el contexto del bloque de escrituras. Después de eso, identificar y comprender la doctrina y los principios. Luego, hago preguntas que puedan ayudarles a sentir la veracidad y la importancia de los principios. Y si mal no recuerdo, esto significa ayudarles a reconocer momentos en los que ya experimentaron eso en su vida. Luego podemos hablar de cómo aplicar esos principios en el futuro. En otras palabras, ¿qué van a llevarse ellos de ese bloque de escrituras? ¿Me faltó algo? Magnífico. Creo que entiendes los conceptos. Ahora piensa en lo que acabas de mencionar. ¿Crees que podrías completar el proceso de aprendizaje de cada doctrina y cada principio que anotaste en la tercera columna? No, seguro que no. Exacto. Aun cuando quisiéramos analizar a fondo cada doctrina y principio del bloque de escrituras, no es posible en el poco tiempo que tenemos de clase. Aquí es donde el plan toma forma. En la quinta columna, tú decides cuánto énfasis deseas poner en cada segmento de versículos. ¿Puede explicar esto un poco más? Claro. Fíjate en la cuarta columna. ¿Ves la doctrina y los principios que has reconocido como los más importantes para tu clase? Son los que podrías elegir para que los alumnos los apliquen en su vida. Quizás solo quieres abarcar el contexto y el contenido en algunos segmentos, o simplemente determinar la doctrina y los principios del resto. Bueno, si en mi lección solo quiero centrarme en algunas de las doctrinas y los principios importantes, ¿no sería más eficaz saltarme algunos de los segmentos por cuestión de tiempo e ir directamente a aquellos que ya he seleccionado? Sí, eso resulta tentador, pero todos esos segmentos son de valor. Recuerda, en seminario nuestro enfoque al enseñar es todo el bloque de escrituras. Así que, aun cuando no puedas dedicar tiempo a todos los principios, es importante no saltarse ningún segmento. ¿Y cómo hago todo eso? Quiero decir, como usted dijo, el tiempo es muy limitado. Así es. Puedes hacer esto. Puedes resumir simplemente algunos segmentos de versículos mientras te dedicas más a otros segmentos en el proceso. Al final, tus notas tendrán un aspecto parecido a este. Está aquí, en el manual. Aquí está. Esta es una buena ayuda visual de lo que quiero decir. ¿Ves cómo en este primer grupo de Lucas 5, la maestra decidió analizar la doctrina y los principios de los versículos 1 al 11 y del 12 al 26, pero hablar solo del contexto y el contenido de los versículos 27 al 35? ¿Ves? Así que la maestra piensa que esos dos segmentos son los más importantes para los alumnos. Y aunque los demás segmentos solo se tratarán de manera breve, el análisis de los primeros dos segmentos recibirá la mayor atención en la conversación. ¿Tiene sentido? Creo que ya entiendo. Así que debo volver a fijarme en la columna 4 y determinar qué grado de énfasis daré a cada segmento de versículos. Sabe, al mirar mis notas, creo que ya tengo una idea de un principio que me gustaría que los alumnos pusieran en práctica. ¿En serio? ¿Cuál? Aquí está. Si venimos a Cristo, podemos cambiar mediante el poder de la expiación. Creo que eso estaría bien. Buena elección, Lea. Esto es lo que haces. Aquí en la columna 5 puedes escribir la palabra aplicar para saber que ese es el énfasis que deseas dar a este principio. Y entonces, para que me dé tiempo a analizar con este segmento cómo aplicar la expiación, tal vez solo trataría el contexto y el contenido en este primer segmento. Parece una muy buena idea. ¿Escribiría solo contexto y contenido en este apartado? Exacto. Bien. ¿Tienes otras preguntas? Sí. ¿Cómo sé cuántos principios puedo ayudar a los alumnos a aplicar durante la clase? Es una buena pregunta, pero es un poco difícil darte una respuesta, ya que depende de los análisis de clase y de otras actividades que hayas planeado. Pero vamos a fijarnos en el ejemplo otra vez. ¿Ves cómo la maestra decidió llevar a la aplicación solo 2 de los segmentos, mientras que en el resto no avanzó tanto en el proceso? Ese es un buen ejemplo. Claro que según la duración de tu clase y las necesidades de los alumnos, tú decidirás el énfasis que habrás de dar a cada segmento. Esto me ayuda mucho. Déjeme un minuto para llenar la columna 5 y decidir cuánto énfasis debo dar a cada segmento de versículos en Mosía 27. Estupendo. Buena idea. Cuando termines echaremos un vistazo al curso de estudio. Muy bien. Esto es más difícil, ¿no? A ver, díganme lo que entendieron. ¿O no entendieron nada?
Sí, hermana Blanca. Debemos analizar qué principios queremos que nuestros alumnos se lleven para aplicarlos en su vida y así remarcarlos y hacer, decían ellas también, hacer preguntas y analizar cómo los jóvenes van a vivir ese principio. Excelente. ¿Alguien más? O sea, ya aquí tenemos los principios, aquí dijimos. Pregunta, ¿todos serán muy importantes? ¿O tan importantes? Todos son importantes. Todos son importantes, pero vamos a aplicar, vamos a enfocarnos más en más importantes. Ajá, exactamente. Todos son importantes, pero alguno de estos es más importante. Por lo tanto, alguno de estos debo darle más énfasis. Ahorita les explico cómo le vamos a dar más énfasis. Antes venía el manual al pie de cada principio, el tiempo sugerido para cada tema. Sí, Ahora sí. nosotros somos los que vamos a determinar cuánto tiempo voy a invertir en cada principio. Correcto, dependiendo del énfasis que le queramos dar. Miren, vamos a ver si lo podemos explicar. Vamos a ver, hermana. Determinar el grado de énfasis que se le dará a cada mini bloque. El grado de énfasis tiene que ver con el modelo de aprendizaje. ¿En qué consiste dicho modelo? Ajá, entonces fíjense, el modelo de aprendizaje tiene que ver con el nivel de énfasis que le voy a dar. El nivel de énfasis más bajo es contenido y contexto. Luego el siguiente nivel se llama identificar principios. El siguiente nivel es entender principios. El siguiente nivel es sentir los principios. Y el siguiente nivel es aplicar los principios. Algo que creo que sirve para tratar de identificar la intensidad es no perder de vista el objetivo de la clase. O sea, cuando yo sé hasta dónde quiero llevarlos, quizá en la lección ya digo, aquí es donde puedo darle lo más fuerte porque me lleva al objetivo, me lleva al propósito central de la clase. Es cierto, aunque eso se aplica más en lecciones, por ejemplo, de escuela dominical, que a lo mejor hay un objetivo. Aquí el problema es que enseñamos un bloque y en sí como que no hay un objetivo general. Cada uno de estos podría tener su propio objetivo. Entonces, por eso les digo, ¿sí, hermana? Aquí analizamos, como ya decíamos hace rato, las necesidades de los alumnos y entonces aplico el principio que quiero enseñar para que ellos lo vivan Claro. según su necesidad. Por ejemplo, a lo mejor el primer bloquecito, yo digo, no es tan importante. Entonces, nada más se los voy a relatar lo que está pasando ahí y pum, eso es todo. Pero a lo mejor el siguiente, digo, este principio mis jóvenes lo deben aplicar. Entonces los voy a llevar por todo este caminito hasta la aplicación. Y obviamente le voy a dedicar más tiempo. A lo mejor algún otro, yo nada más quiero que lo entiendan y ya. Hasta este nivel llego. ¿Me explico? Miren, vamos a ver. Hermana, ayúdenos. Ese es el modelo que les acabo de escribir aquí en resumen, por favor. Ayudar a los alumnos a entender el contexto y el contenido del bloque de las escrituras. Ese es el nivel más bajo. Luego, Identificar y comprender la doctrina y los principios. siguiente nivel. Hacer preguntas que puedan ayudar a sentir la veracidad y la importancia de los principios. En otras palabras, esto significa ayudarles a reconocer momentos en donde ya hayan experimentado eso en su vida. Ajá. ¿Cómo aplicar esos principios en el futuro? Que van a llevarse ellos de ese bloque de escrituras. Y luego la pregunta. ¿Creen que se puede usar todo el modelo de aprendizaje desde el contexto y contenido hasta la aplicación para cada principio asociado a cada mini bloque? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Es decir, para esos principios que tengo allá, ¿creen que para todos los pueda llevar así? ¿Hasta acá? No, ¿por qué? No da tiempo. No da tiempo. Entonces algunos nada más va a ser rápido, algunos los llevo hasta acá, algunos tal vez los llevo hasta acá, por el tiempo. Ajá. Usted misma. ¿También Sí, sí. podemos entonces ayudar al alumno a identificar cuál podría ser la escritura de dominio? A ver, otra vez. Otra vez. Cuando lo llevamos o sea, si hacemos más énfasis en esta aplicación, o sea, hacemos sentir, o sea, trabajamos más y damos más importancia a esas escrituras o a ese bloque de escrituras,
Y entonces podemos identificar la escritura de dominio también. También, ¿no? aunque recuerden que ha cambiado un poco esta cuestión de las escrituras de dominio. Ahora no hablamos casi de escrituras de dominio, hablamos de algo que se llama dominio de la doctrina. Pero lo veremos más a fondo eso, porque les digo, eso abarca mucho estas Digo, cosas. porque cuando haga la misión siempre hay escrituras clave. Por supuesto, ¿no? sí. Y si no saben manejar. Claro, deben seguir haciendo el esfuerzo de memorizar eso, pero lo más importante es que puedan entenderlo y también aplicarlo. Ajá. Bueno, estoy viendo acá y ahí viene anotado cuando toca la escritura de dominio, a lo mejor y ahora ese puede ser el principio que quiero enseñar. Puede ser, pero no siempre, ¿eh? Claro. No siempre. Entonces, a ver, ¿quién lee eso, hermana Lucía? Dice, este modelo básico se repite parcial o totalmente a lo largo de las lecciones. Se enfatizarán algunos segmentos del bloque de las escrituras, mientras que otros recibirán menos atención. En algunos bloques se dedicará mucho tiempo y esfuerzo a entender el contexto y el contenido, a descubrir los principios y las doctrinas del Evangelio y a continuar guiando a los alumnos a través de todo el proceso de entender el principio, sentir su veracidad e importancia y procurar su aplicación. En otro se estudiará y entenderá el contexto lo suficiente como para poder identificar un principio o una doctrina, para luego continuar con el siguiente bloque de las escrituras. Y en otros segmentos, los maestros y los alumnos pueden que estudien solo el contexto y el contenido, o quizás los maestros resuman la historia o el contenido y prosigan luego con el siguiente grupo de versículos. La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio para los 40. ¿Sí más o menos me explico o no? Sí. ¿Sí? En algunos principios debo llevar al alumno de la mano desde aquí hasta acá. En otros nada más me quedo con esto. En otros lo llevo de la mano de aquí a aquí, dependiendo del énfasis que yo quiera darle. No, hermano, perdón, y otra cosa también, cuando estamos dándole la clase a un joven, ellos luego le salen preguntas y preguntas. Entonces, como usted dice, lo importante también es que le podamos ayudarle con esas preguntas. Entonces, si nos damos cuenta que ya es mucho tiempo lo que llevamos, bueno, pues entonces, pero si eso es lo más importante para ellos, pues también debemos darle su tiempo. Por ejemplo, ahorita yo di un curso de verano de instituto, me encantó ese grupo, porque yo vi en los alumnos el hambre de aprender y levantaban la mano y preguntaban y hacían comentarios, etcétera. Eso es lo mejor que puede suceder en una clase. Ajá. A ver si nos explicamos un poco más. Hermano, ¿qué es el tercero? Perdón, aplicar sentido. A ver, es contenido y contexto, identificar principios, entender. No es lo mismo solo identificar que luego entender. Luego, sentir y finalmente aplicar. Ajá, ¿sí? Dice, resulta tentador saltarse algunos de los mini bloques, pero todos los segmentos son de valor. Recuerden que enseñamos secuencialmente, enseñamos todo el bloque de escrituras. Enseñamos Mateo 1, todo. Y le doy más importancia a unos que a otros. ¿Me explico? Aunque les anticipo que eso va a cambiar un poco. Pero eso ya va a suceder en enero cuando nos entreguen otros manuales un poco diferentes. Cuando empecemos con el libro de Mormón. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, algo de lo que se mencionó allí. Vean aquí. Vamos a suponer que este es el bloque que vamos a enseñar, Mateo 1, 2, capítulo 1 y 2. Aquí, como ustedes observan, están los mini bloques. Ajá. Y aquí están los niveles de énfasis. ¿Cuál es, según yo, el bloque más importante? Aquí. ¿Sí? Y voy a llevar de la mano a los alumnos desde entender el contexto hasta la aplicación. Estos dos son más o menos importantes, los voy a llevar nada más hasta el entendimiento de las doctrinas. Y este, creo yo, es el menos importante, nada más voy a mencionar el contexto y el contenido. Nada más como que se los voy a relatar rápido. ¿Me explico? ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Seguro? Vamos a ver. Ahora vamos con este otro video. Y este otro video les va a dar un poco de calma. Porque otra vez no nos hemos metido con el manual. Pero dijo que no va a haber. Bueno, no va a haber en papel, pero en la biblioteca ahí está. Es el Nuevo Testamento. Vamos a verlo.
Creo que he resumido algunas cosas en este bloque de escrituras. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué tal si echamos un vistazo al curso de estudio? Supongo que aún no has recibido esto, ¿cierto? No. Bueno, es un alivio saber que tendré un manual del maestro con el que trabajar. Ya he aprendido mucho de usted y del manual sobre cómo encontrar principios y doctrinas en las escrituras. Pero me abrumaba un poco la idea de inventar formas de motivar a los alumnos cada día. Entiendo. Eso es lo bueno del curso de estudio. Es estupendo para preparar lecciones cada día porque está escrito con gran poder y propósito. ¿Y qué decir de todo el tiempo que ahorrarás al preparar la lección? Toda ayuda será muy bien recibida. Pero, ¿cómo va a ahorrarme tiempo? Confía en mí. Cuando me llamaron por primera vez como maestra de seminario matutino, leía todo lo que estaba disponible. Recurría a todo material de consulta, leía libros, miraba páginas web, me pasaba el día leyendo. Entonces me di cuenta de que perdía mucho tiempo en cosas que no eran tan importantes y no estaba siendo muy productiva. Pero ahora confío en el curso de estudio y las bendiciones compensan en cada lección. ¿Pero no cree que le limita a usar solo el curso de estudio? De ningún modo. Todo lo contrario. Déjame compartir algo que dijo el presidente Eyring. Está aquí en el manual. Yo lo tengo en cuenta cada vez que preparo mis lecciones. Él dijo, las personas llamadas por el profeta para garantizar que la doctrina que se enseña en la iglesia sea correcta, revisan cada palabra, cada imagen, cada diagrama del curso que ustedes reciben. Para desatar el poder del curso de estudios, basta con actuar con fe en que Dios ha inspirado su creación. Apegarse al contenido del material de estudio y a su orden liberará nuestros talentos particulares de enseñanza, no los reprimirá. Realmente he visto en mis lecciones que esto es verdad. Buen consejo. Esto me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva. Pero aún estoy un poco confusa. Hemos llenado estas columnas y creado un plan para la enseñanza de las escrituras. Pero ahora me dice que utilice el curso de estudio para preparar las clases, así que, ¿cómo lo hago? Bueno, el manual nos enseña que debemos utilizar tanto las escrituras como el curso de estudio. Las escrituras son la fuente de la doctrina y el curso de estudio es el recurso que nos enseña cómo presentar esa doctrina. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Pero si utilizo los dos, ¿comienzo con las escrituras o con el curso de estudio? Bueno, eso no importa. No hay un orden. Algunos maestros leen primero las escrituras y luego el curso de estudio y otros lo hacen al revés. Tal vez descubras que en tu caso depende de cada lección. Lo importante es que obtengas la palabra e interiorices las escrituras, como hablamos antes. Pero utiliza ambos, las escrituras y el curso de estudio. Al hacerlo, hallarás gran poder y dirección cuando prepares tus lecciones. ¿Te importa si te doy una pequeña asignación mientras preparo la cena? Sí, lo que sea. Bien, ¿por qué no dedicas un momento a familiarizarte con el curso de estudio? Me gustaría saber qué te parece, lo que te llama la atención ahora que hemos analizado todo el bloque de escrituras. Y presta especial atención a la estructura de la lección. Tal vez te sorprenda lo que encuentres. ¿Te parece bien? Sí, me parece una gran idea. Muy bien. Comentarios. A ver, vamos a ver esto. Brandon. ¿Qué es más importante, las escrituras o el manual del maestro? Los dos. Aunque de manera personal yo pensaría que las escrituras, pero bueno. Ajá. Luego, ¿cuáles podrían ser los beneficios del manual del maestro? ¿Cuáles podrían ser? Lo que me gustó que dijo fue que las personas que lo elaboran ven cada detalle en las cosas, ¿no? Y son los profetas, o sea, son los apóstoles, ¿no? Entonces debemos de confiar también en eso, que si ya hay más ojos en esto que ya está escrito, pues confiar. Claro, excelente, muy bien. No, sí. Podemos dar cuenta que el manual del maestro ya trae los bloques divididos, ¿sí? De una forma. A lo mejor yo lo estudio y saco los bloques y me puedo dar cuenta que lo estoy haciendo casi a la par del manual del maestro. Sí. Y además puedo ver ahí más fácilmente, me beneficia porque me facilita el poder encontrar los bloques, el poder encontrar los principios, además de lo que yo pueda buscar y encontrar, y además
¿cómo puedo hacérselo dinámico al joven para que lo pueda entender? Excelente. En pocas palabras, allí están los principios ya escritos, ¿eh? También está la división de los bloques. Y lo más importante, que eso no lo encuentran en las escrituras, en el manual les dice cómo enseñar, les dice qué preguntas hacer, qué declaraciones leer, qué escritura correlacionada revisar, algunos ejercicios por escrito, algún video que le puedan poner. Eso se los dice el manual, y eso no lo tienen de las escrituras. ¿Hermana? Ajá, eso quiere decir que el manual es de que nos va a decir cómo enseñar. ¿Cómo enseñar? Ajá. Acá está la doctrina, el qué, y acá nos dice recomendaciones de cómo enseñar. No nos ciñamos exactamente allí, son recomendaciones. Ustedes pueden decidir a usar eso o otras cosas. ¿Me explico? Fíjense, esta hermana. Las escrituras son la fuente de la doctrina y el manual del maestro es el recurso que nos ayuda para saber cómo presentar esa doctrina. Así que es muy importante utilizar las escrituras y el manual del maestro al preparar nuestras clases. Beneficios del manual del maestro. 1. El bloque de escrituras ya está dividido en segmentos. 2. Los principios y las doctrinas aparecen en negrillas. 3. El manual nos ayuda a recibir ideas para su preparación. 4. Se puede utilizar todas o algunas sugerencias del curso de estudio o se pueden adaptar según las circunstancias. ¿Se dan cuenta? ¿Saben cuál es mi preocupación? Que tal vez por la falta de tiempo de ustedes o algo así, quieran nada más usar el manual sin hacer un esfuerzo por preparar su plan de clase. Pues es que ahí está todo. Pero ojalá que puedan hacer el esfuerzo de hacer su plan como lo hemos presentado aquí. Ajá. Ya casi terminamos. No se desesperen. Vamos a ver esta última parte donde la maestra le echa un ojo al manual. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Es fantástico y está muy claro. O sea, la estructura de la lección es asombrosa. Me va a encantar utilizarlo para preparar las lecciones ahora. Estupendo. Me alegro que te guste. ¿Qué te hizo pensar que era fantástico? Bueno, le voy a mostrar. Es el modo en que está estructurada cada lección. El bloque de escrituras ya está dividido en segmentos. Los resúmenes están justo ahí, y la doctrina y los principios ya aparecen en negrilla. Se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Así es. El curso de estudio es un recurso maravilloso y te ahorrará mucho tiempo, pero sobre todo te ayudará a enseñar con gran propósito. Pero ahora que veo mis apuntes y el manual del maestro, me pregunto algo. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a llenar todas las columnas si está aquí en el curso de estudio? Me parece que el curso de estudio es todo lo que necesito para la lección. Bueno, para responder eso, ¿te puedo hacer una pregunta? Bien. ¿Por qué crees que sería útil estudiar el bloque de escrituras personalmente en lugar de apoyarte solo en el curso de estudio? Estudiaste Mosía 27. ¿Supuso alguna diferencia en el modo en que leíste el material del curso de estudio de esa lección? Bueno, sí, ahora que lo dice, el hacer todo ese trabajo con el bloque de escrituras fue de gran ayuda. Me di cuenta de que muchas de las cosas que había escrito en mis columnas estaban en el curso de estudio, pero también observé diferencias. Algunas cosas del curso de estudio no las supe solo por el bloque de escrituras. Coincidí en muchas de las doctrinas y principios, pero agrupé algunos versículos de manera diferente. Pensándolo bien, que mi propio estudio del bloque de escrituras realzó lo que leí en el curso de estudio. Ya veo que son buenos compañeros. Excelente reflexión. El curso de estudio es un magnífico recurso para reconocer doctrina y los principios que convierten, comprender la intención del autor y recibir ideas para su presentación. Pero tú conoces mejor a los alumnos. Así que al estudiar con oración el curso de estudio y el bloque de escrituras, recibirás inspiración para saber lo que el Señor quiere que recalques en cada lección. Me recuerda una cita del Elder Oaks que hay en la introducción del curso de estudio. Él dijo: el presidente Packer ha enseñado que primero debemos adoptar y luego adaptar. Si conocemos bien la lección prescrita, entonces podemos seguir el espíritu para adaptarla. ¿Qué significa eso para ti? Bueno,
Creo que significa que debo estudiar el bloque de escrituras y el curso de estudio con espíritu de oración para entender bien lo que puedo enseñar y entonces decidir lo que debo enseñar. Así es. Al procurar la inspiración del Espíritu, sabrás qué doctrinas y principios necesitas enseñar a los alumnos. Puedes usar todas o algunas de las sugerencias del curso de estudio o puedes adaptarlas a sus necesidades y circunstancias. La clave está en adoptar al máximo las sugerencias del curso de estudio y luego adaptarlas a las necesidades de los alumnos. Sin duda tiene mucho sentido, pero tengo otra pregunta. He aprendido mucho al llenar esas columnas y analizar el curso de estudio, pero ¿tengo que completar este proceso cada vez que enseño una lección? Bueno, el método de llenar las columnas es una excelente manera de entender el contexto y el contenido del bloque de escrituras y de reconocer doctrina y principios. De eso yo lo uso a menudo para decidir qué principios quiero recalcar, pero no es la única manera de preparar una lección. Recuerda, estos son los andamios para edificar el testimonio de los alumnos. Lo importante es estudiar juntos el bloque de escrituras y el curso de estudio. Al procurar la guía del Espíritu, sabrás qué enseñar a los alumnos y cómo hacerlo. Honestamente, después de hablar con usted, creo que me va a encantar enseñar seminario. Ya estoy ansiosa por comenzar. Estupendo. Creo que estás lista para comenzar. Si tienes más preguntas, no dudes en llamarme. Perfecto. Y cuando llegues a casa, tal vez quieras dedicar unos minutos a practicar lo que hemos hablado hoy. Usando tus propias notas y el curso de estudio, puedes decidir qué doctrinas y principios quieres que los alumnos aprendan y los apliquen en sus vidas. Y luego haz un breve resumen de lo que te gustaría incluir en la lección. Muy bien. Será una bendición para tus alumnos tenerte como maestra. Gracias por estar dispuesta a servir. Antes de irte, trata de dormir lo suficiente. Seminario matutino es genial, pero es mejor si estás bien despierta. ¿Algún comentario adicional de esto último? Y hay que ir usando Entonces, en pocas palabras, fíjense esa frase del Elder Packer o del Elder Ox, es primero adoptamos y luego adaptamos. Es decir, leemos las escrituras, leemos el manual, hacemos una combinación de lo que yo aprendí por medio del Espíritu y lo que dice el manual, y hago mi plan pensando en los alumnos y luego a enseñarlo. Todavía frente a los alumnos puede pasar lo siguiente. Ustedes deben entrar y decir algo así, como haciendo una oración a Dios diciendo: Padre, ya hice mi plan, ya estudié, tú me viste. No obstante, si tú enfrente de los alumnos quieres cambiar algo, yo voy a seguir tu espíritu. Y lo cambian. La mayoría de las veces van a tener que seguir el plan, pero hay veces el Señor les va a decir: cámbiale esto porque quiero que atiendas esa necesidad que hay. ¿Me explico? Más o menos quedó claro cómo se prepara la lección. ¿Sí? Les digo, afortunadamente tienen el manual. Se dio como, ahorita todo este tiempo que estuvimos, como que se dio el ejemplo, ¿no? Sí. Porque sí. empezamos de la importancia de que yo debo prepararme, pero puedo quedarse ahí. Prepárate tú y vamos a adentrarnos en cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer. Exacto. Pero al final nos lleva a que es importante que yo debo prepararme para poder ser inspirado e inspirar a los jóvenes. Exactamente. De hecho, ya nos da tiempo de hacerlo, pero se los menciono. Aquí en su material les pongo, por ejemplo, una copia de algo que hay en el manual del maestro. Ajá, ahí está la copia. Ustedes estudien esto y vean cómo en base a lo que está allí yo preparé un plan de clase. Me gustaría que le echaran un ojo en casa. Léanse todo esto, incluso lean el bloque que está redactado allí y luego en base a eso yo preparo un plan de clase. Ahora nada más les resalto, esto nada más es de un bloquecito. A lo mejor Mateo era 1, 2 y yo nada más como ejemplo les escogí un bloquecito para hacer el ejercicio. Nada más para que lo tengan ahí, le echen un ojo y vean cómo se pone en práctica todo lo que hemos estado viendo allí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, ahora, fíjense,
Esto es más fácil para los alumnos de seminario porque los manuales están diseñados así. Para los alumnos de instituto, en la mayoría de los casos, salvo que sean cursos fundamentales, pero en todos los demás cursos son manuales viejos que no traen este modelo. Simplemente trae la información y ustedes ahí tendrán que decidir la división del bloque, escoger los principios, poner el énfasis a cada uno. Es un poco más difícil en el instituto, a menos que usted dé un curso fundamental. Allí sí están diseñados como los manuales de seminario. ¿De acuerdo? ¿Comentarios finales? Sí. Yo ya había dado seminario hace algunos años, sí, y bueno, pues era diferente, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, poniendo hace un rato el comentario de que quien no se ha sentido inspirado por algún maestro que tuvimos, hablando de mi propia experiencia, a mí siempre me han gustado desde niño las clases dinámicas, ¿no? Entonces hoy en día pues trato de hacerlo de la misma forma. Ahorita por ejemplo que estoy en la escuela dominical también, me gusta mucho al preparar la clase. En realidad no es clase, se supone que las familias estudian, pero sí preparar cómo llevarla, ¿no? Sí. Entonces me gusta mucho preparar dinámicas. Entonces para eso a veces me voy a las que aconseja el manual, pero en muchas ocasiones me apoyo de manuales de seminario de instituto y cargo de ahí actividades y las aplico. Aquí puedo seguirlo haciendo. Tiene la libertad para hacerlo. De hecho, el consejo es que el maestro no sea la estrella del espectáculo. Si usted se la pasa hablando todo el tiempo, está fracasado. Tiene que hacer participar a los jóvenes. Ajá. Y aunado a lo que dice Juan Carlos, creo que es muy importante ser flexible, es decir, siempre tener la apertura de aprender. Sí. Yo creo que como maestros tenemos la oportunidad de aprender más, sí, ¿no? Estamos leyendo, estamos buscando, estamos afortunados en eso, pero yo creo que la parte bonita es cuando compartes. Y bueno, hay muchas teorías, ¿no?, que hablan de que las personas aprenden más cuando comparten, cuando hablan, cuando dicen lo que están pensando, las preguntas que tienen. Y es correcto eso, ¿eh? Sí, y entonces yo creo que, pues, mi comentario va hacia, si a lo mejor ya tenemos algunos años en el programa, pues ser flexible, es decir, si hay que elevar la enseñanza, pues se eleva la enseñanza. Si hay que, a lo mejor es que yo aprendí a tal hora y tiene que ser a tal hora, bueno, pues hay cosas que ya cambiaron. Ya cambiaron, hay sí, cosas que a lo mejor ya no están como sí, antes. Pero sin dejar de lado, que yo creo que hay cosas como importantes, buenas, pero también combinar con lo que ahora el tipo de alumnos que tenemos son otros, claro, ¿no? O sea, no podemos pensar que hace 20 años y es el mismo modelo. La verdad es que no. Ha cambiado. Entonces, mi comentario va a ser eso, hacia que podamos tener esa apertura de combinar nuestra experiencia, lo que ya hemos aprendido, pero también tener esta apertura de aprender otra vez, de volver a llenar una hoja, porque a lo mejor pasa eso, no voy a perder tanto tiempo en volver a armar toda una clase, pero la verdad es que no es perderlo, porque cuando uno va haciéndolo así, la práctica va haciendo que te tardes menos tiempo, o que le des más énfasis a lo importante, y al final, lo que yo sí